Buenos días, compañeros, estudiantes del Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Esta es nuestra primera interacción, ¿verdad? Que tenemos. Nosotros no hemos tenido ni una práctica presencial. Esto debido a las vacaciones que tuvimos de Semana Morazánica. Yo tenía pensado que iniciáramos las prácticas esa semana, pero no tenía en cuenta que nos iban a dar ese feriado. Por eso también no vamos a tener una práctica, solo vamos a tener cuatro prácticas nosotros y vamos a empezar con lo que es la práctica número 2. Esta práctica número 2 es totalmente en línea. Vamos a utilizar un simulador, ya les voy a explicar cómo va a ser todo. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Me gustaría empezar dándoles una pequeña introducción, ¿verdad? Lo que es el laboratorio, lo que les voy a estar pidiendo. Este documento yo ya se los mandé por correo. Son las instrucciones generales. Así que, bueno, eso ya lo deberían de haber leído ustedes, entonces no voy a ser tan meticuloso al explicar esto. Solo voy a explicar unas cosas que son bastante importantes. Para empezar, las prácticas. Como les digo, ¿verdad? Solo vamos a hacer cuatro prácticas. Las cuatro prácticas que vamos a hacer van a ser la depresión, flotación, fuerzas hidrostáticas y las pérdidas hidrodinámicas. La primera práctica no la vamos a hacer. Sin embargo, esta práctica siempre va a estar habilitada en el campus. Esto es por si ustedes quieren leer, ¿verdad? De qué trataría la guía práctica. Es bastante sencilla esta práctica y considero que sí es importante porque ahí es donde ustedes aprenden a determinar lo que es eh, las propiedades de los fluidos de manera práctica. Entonces, si pueden echarle un ojo, estaría bien para que ustedes tengan ese conocimiento. Eh, Bueno, esta es la forma en que vamos a estar evaluándolos. Los reportes van a valer un total de 80% de cada práctica y vamos a tener una prueba de 20%. Las pruebas se van a estar haciendo la siguiente semana. Es decir, nosotros esta semana estamos haciendo la práctica 2. La siguiente semana, es decir, el lunes, vamos a estar teniendo las pruebas. Estas pruebas, en este caso, por ser la primera práctica y porque iniciamos el viernes, esta prueba va a ser solo teórica. No les voy a poner que hagan cosas conforme a sus resultados. Pero ya las siguientes prácticas, sí, es por eso que es importante que trabajen todos en el informe de laboratorio. Porque ya, por ejemplo, ya para la tercera práctica, las preguntas van a venir conforme a los resultados que ustedes están obteniendo en su informe. Entonces van a tener que responder, ¿verdad? Van a ser preguntas de análisis. Dudo que les ponga cálculos, tal vez les ponga uno, y si acaso les pongo alguno, pues sería, o sea, yo les daría la fórmula. Entonces, esa es la forma que se va a estar evaluando. Eh, la, pues la nota final es el promedio de todo, del total que saquen en cada práctica, ¿verdad? Y los informes se evalúan de esta manera. La portada va a ser un 0%, el índice 0%. Sin embargo, si ustedes no ponen portada y el índice se penaliza, ¿verdad? Que son cosas que un informe siempre debe tener. Y no le doy un valor porque eso solo es cambiarle a la portada, solo es cambiarle el nombre de la guía y la fecha. O sea, no es nada. Y el índice puede ser en Word, se hacen índices automáticos. Introducción, objetivos macroteóricos, ¿verdad? Procedimiento, tablas, gráficas. No todas las prácticas tienen gráfica, eh, pero en caso de tener, va dentro de este porcentaje. Luego un análisis de resultados, conclusiones, referencias y anexos. Em, bueno, aquí está cómo se debe elaborar todo el reporte. Esto no lo voy a explicar porque ustedes lo tienen que leer. Sin embargo, les voy a enseñar un ejemplo de un buen informe de un periodo pasado. Esto porque si algunas de las quejas que he recibido es que no hay como una guía de cómo hacer ese informe. Sin embargo, está esta guía práctica, ¿verdad? Pero como no les gusta leer.
Les voy a enseñar algo más visual, que es este reporte. Como pueden ver, este solo perdió 5 puntos y ya vamos a estar viendo por qué. Pueden ver la portada, ¿verdad? Bien hecha, el nombre de la universidad, la facultad de ingeniería, los logos, el nombre del instructor, nombre de la práctica, o sea, el nombre de este documento, el nombre de la práctica, el grupo, el grupo de trabajo, ¿verdad? Los integrantes, segundo periodo académico. En este caso, sí se sugiere que mejor que pongan la fecha, no el periodo. Yo en las instrucciones generales y en las guías prácticas pongo el periodo porque eh, muchas veces no estoy seguro de qué fecha vamos a tener la práctica, entonces pongo el periodo. Pero ustedes pongan la fecha de entrega se pone. Luego un índice, este es un índice automatizado que yo le doy clic, ¿verdad? Y me manda a las diversas partes. Así lo quiero. Y podemos ver ya las partes que tiene este informe. Una introducción, pueden ver, ¿verdad? La introducción me habla un poco de lo que es lo que vamos a estudiar. Vamos a estar haciendo la presión, entonces aquí me mencionan, ¿verdad? ¿Qué es la presión? La presión me menciona los principios que vamos a estar viendo. Todo esto lo hace brevemente y por último me menciona lo que vamos a estar haciendo en la práctica. Entonces tiene que tener esos elementos, los conceptos que vamos a estar viendo, eh, sin poner las ecuaciones, no tienen que poner las ecuaciones, solo dar un breve concepto y también poner lo que se va a estar elaborando en la guía práctica, en la práctica de laboratorio, perdón. Los objetivos he notado que aquí suelen fallar bastante y es porque no lo hacen con la estructura que yo les propongo aquí. Vamos a ver, se les propone esta estructura, verbo en infinitivo, más el qué, más el cómo, más el para qué. Entonces vamos a ver, un verbo en infinitivo son los que terminan en ar, er e ir, ¿verdad? Entonces, mire, aquí pone verbo en infinitivo, que es analizar, luego pone el qué, el comportamiento de la presión influye en el reposo, luego pone el cómo, que es mediante simulaciones virtuales que permitan observar bla, bla, bla. Y luego pone el para qué, que el para qué, para comprender la distribución interna de fuerzas en medios estáticos. Entonces, esa es la correcta estructura de un objetivo. Si ustedes cumplen esta estructura, y obviamente los objetivos tienen sentido con lo que estamos haciendo, si cumplen esos dos requisitos, pues van a tener todos los puntos. Luego, un marco teórico. El marco teórico no es necesario que sea tan largo, pero sí es importante que ustedes aquí coloquen todos los conceptos que nosotros vamos a estar viendo. Un pequeño consejo que les doy es que se basen en mi marco teórico, en el marco teórico que yo les doy en en las guías prácticas. Este es el marco teórico, miren. Entonces, cada uno de los conceptos que yo mencioné aquí, ustedes tienen que mencionarlo. Eso sí, no tienen que copiarlo textualmente. Si lo copian textualmente, se penaliza. Porque lo que yo busco con este marco teórico es que es ver que ustedes entienden los conceptos, es decir, que no solo están copiando y pegando, sino que ustedes entienden qué es la presión, entonces ustedes pueden describirlo con sus propias palabras, o incluso buscan otro significado en Internet. Eh, entonces, eso es lo que yo busco, ¿verdad? Que ver que ustedes en realidad lo estén entendiendo, no que lo copien y peguen. Lo mismo aplica en los objetivos y en la introducción. El marco teórico, igual otro consejo que les doy, es que si ustedes ponen cada uno de los conceptos que están descritos en la guía práctica, van a tener los 5 puntos que vale esa parte. Eh, Observen, yo al corregir pongo estas notitas, entonces cuando yo les dé la revisión, ustedes van a descargar el documento que les doy como revisión y van a ver qué notitas, qué les pongo en esas notitas. Entonces, eso lo van a tomar en cuenta para el siguiente reporte de laboratorio, o sea, no cometan los mismos errores para evitar perder puntos. Entonces, miren, bien organizado, ¿verdad? Para poner ecuaciones, pone el formato de ecuaciones de Word, eh, le pone nombre a las figuras, divide bien los subtítulos. Entonces, este es un buen trabajo. O sea, aquí no, por eso no le bajo puntos. Entonces,
Bueno, vamos a seguir avanzando. Pueden ver que aquí le bajé 4 puntos, ya vamos a ver por qué es. Eh, bueno, ahí está abajo la notita, pero vamos a ver que aquí pueden ver que todo está bien organizado, está bien bonito. Esto está subdividido con numerado. eh, no, me ponen las fotos, ¿verdad? De un buen tamaño que se puedan ver y las fotos arregladas, organizadas. Me ponen la tabla también bien organizada. Las ecuaciones y operaciones a realizar bien organizadas. Me nombra las tablas. Entonces, eso es algo muy bueno. Eh, ok, aquí está el error que ellos cometieron. Ellos me mezclaron el procedimiento. Este es un procedimiento que lo vamos a hacer en ES. Entonces, este procedimiento lo tienen que colocar al final, porque observen, esta que está aquí arriba es la primera parte de la práctica y la que está abajo, lo que dice cálculos, es la segunda parte de la práctica. Y ellos entre medio me colocaron lo que es la herramienta computacional, o sea, lo que es LS. Entonces, eso causa que esté discontinuo, pues, el procedimiento de la práctica. Entonces, por eso le bajé algunos puntos. No sé si cometieron algún otro error. Si aquí cometieron otro error, miren, le faltó colocar ahí un pequeño punto decimal. Aquí no, este no es error, eso eh, solo es una nota. Bueno, entonces, como pueden ver, o sea, ellos calculan, o sea, hacen esos cálculos. Esta es la segunda práctica. Y esto es parte de lo que es lo que tienen que hacer en ese. Entonces, si se observan, hay un solo relajo ahí. Entonces, por eso les bajé puntos, porque no hay una buena continuidad. Eh, ya luego ponen las tablas de datos y resultados. Otra cosa importante es que nosotros colocamos las tablas de datos obtenidos en la parte de procedimiento experimental y también en la parte de tablas de datos y resultados. Esto porque yo aquí en la parte de procedimiento experimental digo, por ejemplo, en esta práctica, yo digo, este manómetro, estos manómetros midieron estos valores. Un valor de presión de 104 kilopascales, una presión prima de A de 104 kilopascales y una altura de menos 1 metro. Esto ya se lo voy a explicar, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo con esta tabla de datos en la parte del procedimiento experimental es que con estos valores que yo obtuve de la guía, de la simulación, voy a hacer estos cálculos. Entonces, lo mismo con esta tabla, ¿verdad? Con estos valores que yo tuve de esta simulación, voy a seguir los cálculos que prosiguen. Igual, todo esto aplica lo mismo. Y ya en la parte de tablas de datos y resultados, yo digo, con estos valores que registré, obtuve estos datos. Entonces, la parte de tablas de datos y resultados es como un resumen de todo lo que ustedes hicieron. Entonces, se colocan dos veces la tabla de datos. La tabla de datos obtenidos o los resultados no es necesario que la coloquen dos veces. O sea, no es necesario que la coloquen en la parte de procedimiento experimental, sino que solamente en la parte de tabla de datos y resultados. Sin embargo, la parte de tabla de datos obtenidos sí se pone dos veces, se pone tanto en el procedimiento experimental como aquí. Eh, luego ven, en este caso, en esta práctica sí aplica lo que es una gráfica, entonces se coloca una gráfica. Y eso, ¿verdad? Entonces la parte, vamos a ver la parte de análisis de resultados. Yo siempre en la guía práctica les pongo lo que van a hacer. eh, y entonces pueden ver, ¿verdad? Ellos aquí me colocan los cálculos, o sea, son evidentes los cálculos que hicieron. Luego me colocan si se cumple o no y luego me dan una pequeña descripción de lo que está pasando. No solamente me colocan que si cumple o no cumple y no solamente me colocan el error porcentual, sino que me colocan el error porcentual, me colocan si cumple el principio de Pascal y me colocan una explicación de los resultados que obtuvieron. Ya para terminar, son las conclusiones. Las conclusiones, lo que tienen que ustedes hacer es determinar si se cumplieron los objetivos de la práctica.
Entonces, para ello van a utilizar verbos como se comprobó, se determinó, eh, se calculó o se verificó las cosas que estamos planteando en la guía práctica. ¿Va? Por ejemplo, se determinó el principio, o sea, se determinó que el principio de Pascal se cumple en la simulación. Esa sería una conclusión. Y se tienen que evitar lo que es, em, o sea, verbos subjetivos, como se entendió, porque, o sea, puede usted, el que está escribiendo las conclusiones, puede entender, pero qué tal que su compañero no lo entendió. Entonces, ese es un verbo subjetivo. Eh, y pues bueno, las conclusiones tiene que haber mínimamente la misma cantidad de conclusiones que objetivos. Entonces, si yo tengo tres objetivos, me tiene que colocar tres conclusiones, porque las conclusiones van relacionadas, ¿verdad?, con los objetivos. Luego, una parte de recomendaciones. La parte de recomendaciones no se la evalúo, en sí no es obligatoria, pero si ustedes ven en qué puede mejorar esta práctica de laboratorio, bienvenidas esas recomendaciones, ya que me sirven para ver cómo se mejora. Por último, referencias y por último, anexos. En anexos lo que van a colocar es el código ES, la mayor parte de veces. Las fotos de los procedimientos se colocan en la parte de procedimiento experimental, ya que esas fotos me sirven de evidencia de que ustedes están sacando los datos del procedimiento que están realizando. En anexos, lo que se hace es como colocar tablas adicionales, gráficos adicionales o, por ejemplo, el código, que es algo adicional, que es como para complementar. En sí, en anexos no se coloca algo que sea de vital importancia para el procedimiento que se está realizando, sino que algo como adicional. Entonces, algo adicional que siempre, bueno, no sé si en todas las prácticas que vamos a hacer un ES, pero algo adicional que hacemos es el código NS. Entonces ese código va a ir aquí en anexos. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar también tablas extras, en la primera práctica, por ejemplo, ahí se puede utilizar o tablas de propiedades de fluidos extra, entonces eso lo pueden colocar en anexo. Eh, Pueden ver que aquí el punto que les bajé es porque no colocaron el código ese, solo me colocaron las respuestas. Bueno, entonces esto es como deben hacer, ¿verdad? Espero que se haya entendido. Si no se entendió, pues estoy dispuesto para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces vamos a pasar con lo que es la práctica de verdad. Entonces, ustedes para obtener este documento se van a ir al campo virtual. Creo que ya todos están matriculados en el laboratorio. Entonces van a descargar la guía práctica, que es esta. Le dan clic y se les va a descargar el documento. Entonces van a tener este documento. Me gustaría mencionarles que bueno, yo siempre hago una encuesta, ¿verdad? De cómo debería mejorar mi desempeño. Entonces, el periodo pasado, algo que me dijeron es que yo les daba mucha teoría. Entonces, este periodo voy a intentar que la cosa sea solo más práctica. Entonces, en sí no voy a explicar esta parte teórica, pues porque me dije, bueno, ustedes no, ¿verdad? Los de la sección pasada me dijeron que mucha teoría suele aburrir y además que ustedes lo ven en clase. Eh, bueno, en prácticas que tengamos presenciales voy a ver cosas puntuales que tenga que explicarles, cosas que tal vez no les expliquen en clase, se lo voy a explicar. Pero creo que esta práctica es todo bastante sencillo, creo que todo se puede entender a partir de esta guía práctica. Bueno, y si a un caso no entienden, pues me pueden preguntar. Ahí está el Telegram. Yo siempre intento contestar lo más rápido que puedo. Eh, pero bueno, vamos, entonces la parte teórica está aquí en la guía práctica y si ustedes no entienden me pueden preguntar. Entonces vamos a pasar a lo que es el procedimiento del sol. Le damos clic al enlace, ¿verdad? Y nos va a mandar a esta página que tengo aquí al costado. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a leer los pasos, ¿verdad? Accedemos a la simulación y nos vamos a esta portada. Luego habilitamos lo que es la cuadrícula. Luego
vamos a jalar dos manómetros. En este caso, miren que yo les quité aquí la medida que nos da, pero van a ver que si yo lo pongo, nos da una medida. Eso para que no usen mi misma imagen, sino que ustedes lo hagan por su cuenta. Entonces se coloca, ¿verdad? Una a la línea de 1 metro de profundidad, que es esta, y una a la línea de 3 metros, que es esta. Eh, entonces lo que vamos a ver aquí es el principio de Pascal, que nos indica que la presión varía de la misma forma a lo largo de todo un recipiente con un fluido, en un fluido continuo, ¿verdad? E incompresible. Entonces lo que vamos a estar viendo es que este manómetro y este manómetro tienen una medida, en este caso este tiene 104,202 kilopascales y este 123. Entonces nosotros al agregar la masa de 500 kilogramos, como nos dice el paso 4, vamos a ver un aumento en ambas presiones. Y debido al principio de Pascal, este aumento tiene que ser igual en los dos manómetros. Entonces, yo al quitarlo, ¿verdad? Se reducen y al agregarla, la masa aumenta en la misma magnitud ambos manómetros. Eh, bueno, entonces vamos a ver la tabla que vamos a tener que estar llenando con estos datos, que es esta. ¿Ve? Eh, aquí, si no me equivoco, aquí se los indico la presión y la altura en la tabla de datos. Hay que registrar esas presiones y altura. ¿Ve? La presión A será la presión del manómetro a 1 metro y la presión B será la presión del manómetro a 3 metros de profundidad. Eh, Observemos que las alturas están por debajo del cero. Nuestro cero está aquí y las alturas están por debajo. Entonces vamos a tomar eh, negativas estas alturas. Entonces aquí vamos a tomar presión A, que sería la de 1 metro, sería de 104,202 kilopascales. Presión B sería de 123.000, o sea, 123,805, ¿verdad? Al agregar lo que es la masa de 500, pues volvemos a agregar, a colocar eso en la tabla. PA' sería 104,922 kilopascales y PB' sería 124,525 kilopascales. Y colocamos lo que es la altura. La altura del manómetro A sería negativo 1 metro porque está colocado a 1 metro. Y la presión, perdón, la altura en el manómetro B sería de -3 metros. Eh, entonces vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a calcular lo que es una diferencia de presión con esta ecuación, que sería diferencia de presión igual a P' menos PA. Y lo mismo para presión en B, ¿verdad? Entonces colocamos los datos obtenidos aquí y vamos a realizar lo que es los cálculos mediante la ecuación fundamental de la hidrostática. Recuerden, ¿verdad? Esta teoría ya está explicada en la parte de arriba. Eh, Igual, si ustedes ven que no están entendiendo mucho cómo hacer los cálculos y se les complica la teoría, me pueden decir. Y si veo que muchos están muy confundidos, pues también puedo hacer un video explicándoles la teoría. Pero me lo tienen que decir, obviamente, ¿verdad? Ya para la parte de cálculos, nos pide que agreguemos una regla. Vamos a quitar los manómetros y vamos a agregar una regla. Eh, Para ello vamos a medir las distancias desde el cero. Entonces, observemos que con la herramienta de regla eh, vamos a verificar que el espejo de agua es este, ¿verdad? Está a 0,7 metros debajo del eje de referencia. Entonces, esa altura la vamos a colocar en la tabla como h sub 0. Registramos la densidad y la gravedad y registramos HA y HB, que HA siempre va a ser -1 metro y HB siempre va a ser -3 metros. Entonces van a hacer los cálculos eh, con esta ecuación. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Que sería densidad por gravedad por un cambio de altura. Eso me calcula un cambio de presión. Eh, y van a hacer ese cálculo. Entonces, con ese cálculo, bueno, para poder determinar si se cumple el principio de Pascal, necesitamos comparar el cambio de presión. Si bien las mediciones tomadas con los manómetros deben indicar si se cumple o no el principio de Pascal, realizaremos una demostración teórica con la ecuación fundamental de la hidrostática. Y lo que les digo, medirán el cambio de altura de uno de los espejos de agua. Esto nos permitirá
calcular el cambio de presión. Para ello colocaremos la masa de 500 kilogramos y la regla sobre el espejo de agua derecha, como se muestra en la figura. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que les digo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros todavía no tenemos un delta H A ni un delta H B. Nosotros solo tenemos un H A y un H B. Entonces lo que vamos a ver es el cambio de altura. Entonces vamos a colocar la regla como se indica en la figura y van a colocar la masa de 500 kilogramos. Bueno, perdón, primero se coloca la masa y luego se coloca la regla en el espejo de líquidos. Entonces observen que lo coloco en el cero. Entonces, al quitar la masa, observemos que hubo un pequeño cambio de altura. Entonces, este pequeño cambio de altura, eh, vamos a hacer grande la pantalla para poder hacer zoom. Ah, no puedo hacer zoom, no me deja hacer zoom. Bueno, entonces ahí a puro ojo, ustedes tienen que hacer ver cuánto mide este aproximadamente. Entonces pueden ver que cada una de estas subdivisiones es 0,2 metros, porque la regla está en metros. Entonces aquí es 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Entonces, esta está por debajo del 0,2 y está un poco debajo de la mitad. Entonces, es el delta H como está debajo de la mitad, yo sé que va a ser menos de 0,1 metros. Entonces, ustedes van a aproximarlo un poco más preciso, ¿verdad? Esa medida es importante. Pero como consejo está por debajo de los 0,1 metros. Ya con ese delta H ustedes calculan un cambio de presión. Eh, Calculan un cambio de presión y lo registran en las tablas. Bueno, aquí me confundí. Aquí no, bueno, aquí ustedes sí ya tienen el cambio de HA. Es este, es H sub 0 menos HA y H sub 0 menos HB. Y esta sería la presión teórica A y la presión teórica B antes de colocar la masa. Y ya cuando calculamos con el delta H, se lo agregamos a la presión teórica A y a la presión teórica B y ya tendremos las P' en A y la P' en B. Y con eso llenamos la tabla. Eh, bueno, hay una pequeña parte en ES, la vamos a hacer al final para poder ver primero lo que es el análisis de resultados. Eh, en la parte de análisis de resultados lo que vamos a hacer es comparar las diferentes cambios de presión que obtuvimos. El delta P calculado con la regla y el delta PA y el delta PB calculado con los manómetros. Entonces van a calcular un error porcentual. Y ojo que si nosotros vamos a decir que se cumple el principio de Pascal solamente eh, si ese error porcentual está por debajo del 5%. Si está por arriba, eh, obviamente como esta es una simulación, debe ser que nosotros algún error estamos cometiendo en los cálculos, pero debe estar por debajo de ese 5%. Eh, y ya luego, obviamente, ustedes colocan las conclusiones, ¿verdad? Y argumentan los resultados de sus cálculos. Entonces vamos a hacer lo que es LS. En LS yo les planteo un problema. Para este problema se utiliza lo que es también el principio de Pascal y un fenómeno que se le conoce como ventaja mecánica. La ventaja mecánica nos indica que nos dice, hay diferentes formas de aplicar ventaja mecánica. La más común es una palanca, que nosotros al aplicar una fuerza en una palanca obtenemos una multiplicación de la fuerza debido a un torque. Entonces, eso es la ventaja mecánica. Cuando nosotros aplicamos una fuerza F1, y como resultado tenemos una fuerza mayor que T2. Entonces, este es el problema planteado, ¿verdad? Tenemos el siguiente sistema, se conforma por dos configuraciones de cilindro émbolo y es necesario determinar cuál es la configuración óptima considerando que se requiere levantar una carga de 1500 newtons y la fuerza disponible es de 270 newtons.
Entonces vamos a determinar la mejor combinación de diámetros de uno y de 2 para proporcionar la fuerza necesaria. Eh, para esto ustedes tienen que descargar LS. Entonces, a consideración de resolver el problema en el programa ES, vamos a graficar el comportamiento de ambas, de la fuerza F2 y de la fuerza F1 también. La mejor combinación de diámetros es aquella que se utiliza la mínima cantidad de fluido y de igual manera cumple la función. ¿Qué quiero decir con la mínima cantidad de fluido? Pues el diámetro, los diámetros más pequeños. Eh, Se presenta la gráfica en la sección de tablas de datos y resultados y el código S debe ir anexado. Bueno, a ese no le hagan caso. Bueno, de hecho aquí dice debe ir en anexos. La parte del código S debe ir en anexos. Ahí sale en el comentario. No en procedimiento experimental, sino que en anexos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a resolver el problema. Este es LS. Nosotros en IS para comentar utilizamos las comidas. Entonces vamos a ver si le puedo hacer un poco de zoom. No sé cómo se le funciona, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se le hace zoom, espero que se vea bien. Vamos a ver. Bueno, no sé cómo se hace zoom y si acaso no lo ve, pues le puedo mandar una captura. Lo primero que quiero que hagan es que coloquen en orden, ¿verdad? Entonces ustedes me van a colocar aquí, práctica, práctica 2 y van a colocar presión, el nombre de la práctica. Entonces, luego van a colocar nombre y apellido y el número de cuenta de cada integrante. Y ya luego vamos a empezar con la resolución del problema. Entonces vamos a colocar primero lo que es los datos que nosotros tenemos. Los datos que nosotros tenemos van a ser el diámetro 2 o el diámetro uno, perdón. Sí, el diámetro uno que es fijo en 0,3 y tenemos la fuerza ya dada, ¿verdad? Y la fuerza 2 también ya la tenemos. Eh, Sin embargo, como yo les estoy planteando una combinación de diámetros, entonces la fuerza en sí no la tengo yo sé que quiero levantar 1500 newtons, entonces lo que sé es que la fuerza que yo obtenga de este dispositivo tiene que ser mayor que 1500 newtons. Si es menor, pues no lo va a levantar. Entonces tengo que encontrar la combinación de diámetros que supere 1500 newtons. Entonces lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones que nosotros tenemos. Eh, Tengo una fuerza, bueno, tengo un diámetro uno. Para colocar subíndice se coloca un guión bajo. Un diámetro uno de 0,3 y las unidades se colocan entre corchetes. Y el nuevamente, ¿no? Diámetro uno tengo una fuerza uno también, que es igual a 270 newtons, si no me equivoco. Vamos a colocar esto. Una fuerza uno de 270 newtons. Eh, y nosotros también tenemos lo que es la ecuación de ventaja mecánica que utilizamos de principio de Pascal. Esta está en el marco teórico. Entonces la vamos a buscar, que es esta. Miren. Entonces vamos a plantear esta ecuación, que sería fuerza uno. En LS no es necesario que ustedes despejen. LS despeja por su cuenta. Entonces lo vamos a colocar así. Fuerza uno sobre área uno es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces también quiero que me coloquen comentado qué es cada cosa. Entonces me voy a comentar aquí. Este es diámetro de entrada
Esta sería fuerza, fuerza de entrada. Esto sería relación de fuerzas. Y observen aquí, el ES ocupa la misma cantidad de ecuaciones que la misma cantidad de incógnitas. Entonces, observemos que tenemos una, una incógnita, bueno, no es una incógnita, una variable, dos variables, tres variables, perdón, F1 ya la conté. F2 es la tercera variable, área uno es la cuarta y área 2 es la quinta y nosotros solo tenemos tres ecuaciones. Entonces tenemos que colocar lo que es cada una de las áreas. Área uno va a ser igual a el área de un círculo porque es un cilindro émbolo. Entonces el área de un círculo es pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Por el diámetro al cuadrado. Sería el diámetro uno al cuadrado, ¿verdad? Entonces esa sería área y la entrada. Y vamos a calcular también el área 2. Para eso solo lo voy a copiar y pegar y solo voy a cambiar pi cuartos diámetro 2 y sería área en la salida. Entonces ahora tengo cinco ecuaciones, pero agrego una nueva incógnita, que la nueva incógnita es diámetro 2. Entonces tengo cinco ecuaciones y seis incógnitas y para verificar eso le vamos a dar a este cheque. Entonces nos va a decir cinco ecuaciones y seis variables. Entonces nos hace falta una variable, que en este caso es el diámetro 2. Y si se recuerdan, el diámetro 2 es el que nosotros vamos a estar haciendo variar. El diámetro uno se mantenía fijo en 0,3 y el diámetro 2 variaba, lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí en la guía práctica. El diámetro 2 varía de 1 a 0,6. Entonces vamos a colocar simplemente para que compile el S, vamos a colocar diámetro 2 es igual a 1 metro, le vamos a colocar. Entonces ahora tenemos y vamos a ver que cuando le demos calcular nos va a dar la respuesta. Calcular es con la pequeña calculadora que sale aquí. Entonces nos da la respuesta. Observemos que con esta combinación de diámetros nosotros tenemos una fuerza resultante de 3000 newtons. Entonces es casi el doble de lo que nosotros ocupamos. Nosotros ocupamos 1500 newtons. Entonces para realizar la gráfica y para realizar todos los cálculos de manera rápida, lo que vamos a hacer es una tabla paramétrica. Para hacer esta tabla paramétrica, lo que voy a hacer es seleccionar este diámetro 2 y comentarlo. Le damos clic derecho y le damos comment. O le ponen solamente los corchetes. Y vamos a abrir una tabla paramétrica. Para abrir una tabla paramétrica se van aquí a este pequeño símbolo y dice New Parametric Table. Entonces le dan clic y colocan las variables que nosotros vamos a necesitar. La gráfica que vamos a hacer va a ser la fuerza 2, la fuerza uno y vamos a hacer variar el diámetro 2. Entonces lo vamos a agregar y le vamos a dar OK. Entonces esto nos lleva a a esta pestaña. Esta pestaña nos pone las variables que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces el diámetro 2 varía de 1 a 0,6 y solo son 5 combinaciones. Entonces vamos a borrar aquí porque hay 10 filas y solo ocupo 5, entonces vamos a borrar 5 filas. Entonces para eso le dan clic derecho aquí a esta columna y le dan Delete Runs. Y Delete Runs van a borrar 5. Con eso ya solo nos quedan 5. Luego vamos a hacer variar el diámetro 2. El diámetro 2 va a tener un primer valor
de 1 y va a tener un último valor de 0,6. Sin embargo, nosotros vamos a hacer que el intervalo en que va bajando sea un incremento de negativo 0,1 para que vaya bajando, ¿verdad? 0,1, 0,1. Entonces yo le doy OK y pueden ver que me llenó la tabla automáticamente. 1, 0,9, 0,8, 0,7 y 0,6. Entonces le dan clic aquí y eso me llena la tabla completamente. Entonces pueden ver, ¿verdad? Que con una combinación de diámetros de diámetro 1 de 0,3 y diámetro 2 de 0,6, la fuerza 2 es de 1080. Entonces no es suficiente, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que ver cuál de estas es suficiente y es importante, ¿verdad? Que en la parte de análisis, esto me lo pueden colocar o en análisis de resultado o en las tablas de datos. ¿Qué diámetro, qué combinación de diámetros es mejor? Ustedes me lo tienen que decir, ¿verdad? Si no me lo dicen, pues les bajaré puntos porque es una parte del informe que no hicieron. Y por último, ya para terminar, eh, vamos a hacer lo que es eh, el plot. Entonces para eso le dan clic aquí donde dice New Plot y vamos a colocar en el eje X el diámetro 2 ya que es lo que vamos a estar haciendo variar, y en el eje Y vamos a colocar la fuerza 2. Observemos que nos pide un intervalo mínimo y un máximo, y el avance también. Le vamos a colocar las cuadrículas siempre. Entonces, para colocar eso, siempre nos vamos a fijar en la tabla. El diámetro 2 máximo es 1 y el diámetro mínimo es 0,6. Entonces, para que tenga un pequeño espacio extra en la tabla, vamos a colocar 1,2 y 0,4. Y vamos a ver si un intervalo de 0,1 está bien. Y luego la fuerza 2 tiene un mínimo de 1080 y un máximo de 3000, pero observen que la fuerza 1 es de 270. Entonces, como quiero que me grafiquen la fuerza 1, vamos a colocar un mínimo de 200 y un máximo de 3200. Y en un intervalo vamos a ver 100 aproximadamente, a ver cómo queda. Y vamos a colocar eh, un símbolo de su gusto y un color de su gusto. Y le vamos a dar OK. Entonces observen, esta es la fuerza 2. Si se fijan, esto está aquí amontonado. Entonces vamos a aumentar para editarlo, le dan doble clic. Entonces vamos a editar esto y le vamos a poner cada 400. Ahora se mira un poco mejor. Eh, Se mira un poco mejor, ya se mira un poco más disperso. Entonces vamos a graficar también la fuerza 1 para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿verdad? Con hacer variar solamente el diámetro, cuánto varía la fuerza. Entonces para ello le dan a donde dice Overlay Plot, no a New Plot, sino que Overlay Plot, porque lo quieren en la misma gráfica. Le dan Overlay Plot y colocan fuerza 1. Simplemente le cambian el color para que se mire más bonito, en azul. Y observen cuán abajo está, ¿verdad? O sea, está casi, no es en el cero porque es 270, pero o sea, está aproximada, o sea, bien pegado a lo que es el cero. Entonces observen que con una diferencia de diámetros de 0,3 a 0,6 yo puedo multiplicar en esta cantidad la fuerza de salida. Entonces ya para terminar, lo único que quiero es que con este cuadrito que dice ABC, ustedes le eh, nombren las curvas que han graficado. Y este sería F2 y este sería F1. Y este sería F1. Entonces, esos me van a colocar la captura, ¿verdad? Me van a colocar la captura tanto de la tabla paramétrica como de la gráfica en la parte de tablas de datos y resultados. Y ya sea en la parte de tablas de datos y resultados o en la parte de análisis, me van a colocar qué combinación de diámetros es la mejor para llegar a los 1500 newtons. Eso lo pueden ver fácil en la tabla paramétrica. Pueden ver cuál supera los 1500 newtons, considerando que tienen que ser la combinación de diámetro más pequeña, ¿verdad? Para ahorrar la mayor cantidad de fluido que se pueda.
Eh, bueno, espero que se haya entendido, ¿verdad? Si no se entendió, pues yo estoy a su disposición para responder cualquier duda. Me pueden escribir a cualquier hora, siempre que pueda les voy a responder. Eh, bueno, para la prueba solamente prepárense con lo teórico. Eh, de la sección de lunes, obviamente hagan prueba el lunes. Va a ser, bueno, o sea, si ustedes leen la guía práctica y le entendieron a los conceptos, pues les va a ir bien. Y ya para las otras prácticas tienen que hacer el informe, o sea, tienen que participar todos en la creación del informe para poder responder las preguntas, porque va a ser en base al informe. Pues ya sin más que añadir, solamente eso, que estoy dispuesto a responder cualquier duda que ustedes tengan. Y de mi parte, eso es todo.